dice, vamos a ir desarrollando algunas preguntas que tenemos para poder hacerles a ustedes y que, bueno, también el Señor les ayude y nos ayude a nosotros para poder tener más claridad en todo esto que vamos a vivir, que ya estamos viviendo en realidad hace mucho tiempo atrás. Ya todos sabemos lo que pasó el año pasado, lo que viene pasando todo este año. Así que también encontramos, y me gustaría primero comenzar con el pastor Gerson, encontramos personas que hacen una total separación. Por ejemplo, ellos dicen la religión y la política no se mezclan, o a veces dicen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y el cristiano no tiene que estar metido en todas estas cosas. ¿Usted qué opina de esta frase, la religión y la política no se mezclan, para ir iniciando? Gracias por la pregunta, Agustín. Bueno, sin duda, muchas veces creo que en un anterior programa lo he compartido contigo, existe como dos polos opuestos donde los cristianos piensan que hacen un énfasis muy fuerte en que tenemos una ciudadanía celestial, y es verdad, la tenemos, somos ciudadanos celestiales, pero a veces al punto de olvidar que todavía vivimos en una sociedad y que tenemos una responsabilidad para con la sociedad donde Dios nos ha puesto de ser sal y luz. Así que no tenemos que dejarnos llevar por ese extremo de pensar entonces que nuestra perspectiva cristiana nos anula de estar involucrados en lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad. O por el otro lado, estar completamente envueltos a tal punto de no saber identificar si está hablando un político o está hablando un religioso, que está mezclado totalmente, ¿no? Lo que sí tenemos que entender es que nuestra comprensión de las escrituras, nuestra comprensión de la Biblia va a permear todas las áreas de nuestro entendimiento, y por lo tanto va a ser así también con la área política, va a ser permeada por nuestro conocimiento de las escrituras, por lo que decir aquello en realidad es una falacia, ¿verdad? Todo lo que nosotros conocemos de las escrituras, si somos creyentes, va a afectar también la manera en cómo tomamos decisiones, incluso en las esferas de las áreas políticas. Sobre aquello, el pastor Álvaro. Bueno, en realidad comparto completamente lo que dijo Gerson, ¿no? En realidad creo que, bueno, si bien creemos en lo que es la separación de iglesia y Estado, que eso es algo que, bueno, se puede conversar tal vez en un tiempo más largo, pero como cristianos cada individuo tiene la responsabilidad de ser sal y luz, como dijo el pastor Gerson, y eso tiene que ver también y nos compete en el tema de lo que vaya a suceder en el ámbito político, incluso tomando en cuenta de que por la providencia de Dios a nosotros, como casi en ninguna otra época, nos tocó vivir en democracia, lo cual la democracia, la definición de democracia es de que el pueblo, la gente supuestamente tiene el poder, ¿no? Entonces, como en ninguna otra época, Dios nos dio la oportunidad de poder tener voz y voto respecto a las políticas que se vayan a poner poner en acción en nuestro país. Entonces, creo que es una situación en la cual más bien como cristianos deberíamos aprovechar. ¿No? Y pastor Roberto, me gustaría escuchar también su opinión sobre esta frase, ¿no?, que hay de la religión y la política no se mezclan. Bueno, en primera, yo creo que no sé qué pasó, se me congeló la cámara, me parece. Sí, pero no hay problema, lo escuchamos perfectamente. Quedó en una buena posición, así que está bien. De pensador. Ok. Ok. Bueno, me parece que estoy muy de acuerdo con Pastor Gerson y Pastor Álvaro, porque la esfera de lo que es la vida cristiana también trasciende hacia otros ámbitos, ¿no? Como decía el pastor Spurgeon, que solo algunos piensan que la religión y la política no se mezclan, ¿no? Más bien eso dice que el cristianismo debe trascender aquello, ¿no? Como decía Pastor Gerson, también hay que tener mucho cuidado porque muchas veces convertimos, digamos, la iglesia en un lugar político, ¿no? Y muchos hermanos se han metido a la política y al final han dejado quizá incluso el cristianismo, y muchos pastores han dejado el pastorado por la política. Entonces hay que tener bastante cuidado con ello, y la frase que el pastor Spurgeon decía, solo los tontos creen aquello, dice, ¿no? Entonces, que no deben discutir sobre política, que no se debe reflexionar sobre política, ¿no? Entonces, eso sería, Agustín.
Muy bien. Tal vez si Me puedo parecen añadir algo muy, ahí. muy buenas las aclaraciones que han realizado porque tampoco tenemos que llevarlo a los extremos, ¿no? Entonces, y continuando con esta serie de preguntas que me gustaría escuchar las opiniones de cada uno de ustedes, ¿cuál sería, perdón, o qué elementos, por ejemplo, deberían de primar en un gobierno? ¿Qué es lo que debería resaltar en un gobierno que ya está, por ejemplo, establecido en la nación o en el país? Pastor Gerson. Bueno, hay elementos que las escrituras nos muestran que el gobierno ha sido dado, por ejemplo, para que pueda ejercer la justicia, para que pueda castigar al malo y premiar y recompensar a aquel que cumple la justicia. Nos muestra también que el gobierno ha sido dado no para abusar de su poder y convertirse en déspota, sino más bien para velar por el cuidado de quienes están bajo su gobierno, ¿no? Entonces vemos también que los gobiernos están para poder dar oportunidades al pueblo que están gobernando dignas, donde se pueda tener el trabajo, donde se pueda dignificar el trabajo y la gente entienda que el trabajo, por ejemplo, no es una maldición, sino que ha sido parte dentro del propósito de Dios. Son algunos elementos que podríamos mencionar. La naturaleza de la libertad que tiene que regir el gobierno, ir gobernando, pero manifestando que el pueblo que está gobernando tiene una libertad para poder expresarse y para poder tomar especialmente una dirección que tiene que ver con servir a su Dios, ¿no? Entonces, en estas cuestiones el gobierno debe de priorizar y no debe sobrepasar la autoridad que Dios le ha dado, ni tergiversar el poder que ha recibido de Dios para convertirlo en corrupción y aprovecharse para abusar de su poder. ¿Cuáles son los elementos que deberían de primar sobre un gobierno que ya está establecido? Bueno, escuché para quién era, supongo que es para mí. El pastor Roberto, creo que no, si me escucha. Hola, hola. Sí, acabo. No sé qué está pasando, pero se corta. Bueno, como decía, estoy completamente de acuerdo con Pastor Gerson. Creo que son los elementos que deben primar. Y creo que es importante esto, ¿no? Y nos toca a nosotros especialmente entender que ningún gobierno, ninguna persona que suba al gobierno va a ser completamente redimido, va a ser completamente las cosas conforme a lo que son la Biblia, ¿no? Porque el único hombre capaz de hacer eso es Jesucristo. En ese sentido, muchos de los que entran al poder, incluso quizá todos, siempre van a tener alguna dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados, al igual que muchos hombres, ¿no? Sin Cristo. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta y lo que nos toca a nosotros, queridos hermanos, es lo que dice Timoteo, y si ustedes me permiten leer 1 Timoteo 2:1, ustedes han debido escuchar esto. Nos toca a nosotros hacer rogativa, oraciones por aquellos gobernantes, para que ellos puedan ser sabios en lo que decía el pastor Gerson, de poder gobernarnos, primero saber gobernarnos con sabiduría y también saber ellos ejercer la autoridad que deben ejercer, pero también con bastante sabiduría, porque esto de ser gobierno es para mucha sabiduría, ¿no? Y eso debe venir del Señor. El texto dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones e incluso dice acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, nos toca a nosotros orar para que el próximo gobierno sea un gobierno que sea guiado por el Espíritu Santo, que sea guiado por Dios, en ese sentido, en la gracia común de Dios, obviamente, ¿no? En la gracia común de Dios, no en la gracia específica. Y a nosotros como creyentes nos toca orar, incluso dice, dar gracias y acción de gracias por esos reyes o gobernantes que vengan. Muy bien, pastor. Y usted, pastor Álvaro, ¿qué opina? ¿Qué serían las cosas que deberían de resaltar más en un gobierno, primar en un gobierno que ya está establecido, ¿no? Sí, bueno, creo que este es un tema sumamente importante respecto al gobierno y bueno, lo que voy a decir quizás es un poco controversial en el contexto latinoamericano,
Porque lamentablemente la gente espera que el gobierno solucione absolutamente todo, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, creo, como nación y como pueblo en general aquí en Bolivia, ¿no? La gente está esperando que el gobierno solucione la economía, el gobierno solucione la salud, el gobierno solucione. Incluso hace poco he escuchado a un candidato al que se le preguntaba, ¿qué va a hacer usted por la selección, más o menos? ¿Nos va a hacer llegar al mundial? Entonces el gobierno tiene que hacer todo por poco y el presidente tiene que ir y meter los goles para que lleguemos al mundial. Pero la realidad es de que la Biblia expresa de que el gobierno debe ser limitado. El gobierno debe limitarse en sus funciones respecto a lo que el pastor Gerson decía. Está llamado a hacer justicia. Eso es lo que el gobierno está llamado a hacer justicia, a buscar de que vivamos en justicia, de que los malos sean castigados y los buenos sean recompensados. De ahí en adelante, lo que deben entender las personas es de que mi economía está a cargo de mí, está a cargo de mi trabajo. La salud de mi familia está a cargo de mí. Y ese creo que es un problema bastante grande, ¿no? Porque cuando el concepto que tiene la mayoría de las personas y lo que esperan que el gobierno haga, en realidad lo que están esperando es como niños pequeños que el gobierno nos solucione todo y nos resuelva la vida. Y eso no está, eso no está, eso no está en el propósito que Dios tiene para el gobierno específicamente. El gobierno no es Dios, el gobierno no es el salvador de las naciones específicamente, tiene el propósito de hacer justicia y en el entendimiento que tiene la escritura, creo que debería limitarse a eso. Ahora, con esto no estoy diciendo, ¿no?, de que el gobierno no tenga alguna cierta labor social, ¿sí? Pero cuando uno estudia la escritura se da cuenta de que uno cuando busca que, por ejemplo, respecto a lo económico, a la pobreza y ese tipo de cosas que pasan en la sociedad, uno ve en la Biblia de que el último, por ejemplo, caso al que se debe llegar para buscar ayuda en esos aspectos es el gobierno. No se puede saltar al individuo, no se puede saltar a las familias, no se puede saltar a la iglesia e ir directamente al gobierno. Y la mayoría de las cosas que la gente, la mayoría de todos los problemas que se tienen, la gente está esperando que el gobierno haga todo y eso es un error bastante grande. Muy bien, qué tema, qué realmente datos importantes, y eso es lo que menciona el pastor Álvaro, resalto, ¿no? A veces esperamos que el gobierno sea el que nos solucione todo, ¿no? Creo que quería decir algo, pastor Gerson. Sí, quería aprovechar algo que mencionó Álvaro, que creo que es sumamente importante, acerca de la limitación del gobierno. Y prácticamente lo resumió muy bien Álvaro, en mencionar que tenemos una mentalidad de que el gobierno debe tener todo el poder completo. Pero déjenme darles un ejemplo en los países que siguieron la línea reformada protestante. Por ejemplo, en los inicios, los Estados Unidos, la mayoría de los que estuvieron involucrados, los padres de esa nación, creyentes comprometidos, citaron las escrituras muchas veces. Y uno de los versículos que más citaron fue Jeremías, el capítulo 17, que habla acerca de la perversidad del corazón, y que por tal razón que el hombre tiende a inclinarse hacia el mal, no debe tener tanto poder por mucho tiempo, sino que debe haber una separación de poderes dentro del mismo gobierno, porque como la tendencia del hombre es al mal, eso se puede convertir entonces en tiranía, ¿verdad? Entonces, desde sus inicios, por ejemplo, estas naciones cristianas, protestantes, ¿cómo empezaron? Sus bases, sus fundamentos tenían que ver bastante con el temor de Dios y reconociendo, partiendo de la realidad, que el hombre es malo, y eso aplicándolo también a esta esfera del gobierno, ¿no? Entonces, simplemente quería acotar aquello que me pareció muy importante, lo que mencionaba el pastor Alba. Muy bien. Ahora vamos a lanzar una pregunta para los tres, obviamente, pero voy a comenzar con el pastor Roberto. ¿Cuál debería ser entonces la participación de un cristiano en la política? ¿Tiene algún límite? ¿Tiene para desarrollarlo quizás como alguien que estudia ingeniería y se desenvuelve en esa área? También un cristiano puede estudiar, qué sé yo, ciencias políticas y desarrollarse durante toda su vida en esa área. ¿O hay algunas limitaciones? ¿Cuál debería ser la participación, pastor Roberto? Bueno, con respecto a la política y cómo debe ser la participación de un cristiano, creo que debe ser de una manera sabia, ¿no? Porque como a un inicio te decía Agustín y pastores que nos escuchan y todos los que nos están viendo y escuchando, hemos visto muchas veces a muchos creyentes que profesan su fe apartarse del cristianismo por la codicia muchas veces, incluso blasfemar el nombre de Dios por esa codicia. Y muchos pastores dejando el ministerio
por solamente ser quizá candidatos por algún frente. Entonces hay que tomar con mucha sabiduría esto, aunque la participación debería ser activa, porque a un inicio quizá de la reforma con Lutero inició con lo que es la reforma espiritual, con lo que era purificar quizá en algún sentido lo espiritual y la iglesia, pero aún en el tiempo después de Lutero, los cristianos querían también reformar lo que era el área política, el arte y todo lo demás, ¿no? La reforma debe trascender entonces también el área política. En ese sentido, debe ser activa, pero con mucha sabiduría, ¿no? Porque muchas veces senadores, alcaldes, ministros que han llegado quizá como creyentes a esa posición, después de un tiempo se han apartado completamente, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Pastor Álvaro? Bueno, yo creo que como individuos, cada cristiano es activo en cierta manera en el tema de la política. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ya nos estamos metiendo al tema de la política, ¿no? Y no creo que no creo que sea pecaminoso, más bien creo que es algo necesario, como el pastor Gerson dijo al principio, de que es nuestro papel de ser luz y sal en este mundo. Entonces, como cristianos, hay algunos que probablemente Dios les haya dado la capacidad de poder trabajar dentro del servicio público, dentro del gobierno, por diferentes profesiones que puedan haber tomado. Ellos son libres de elegirlo, son libres de elegir ese tipo de trabajos y meterse, obviamente, siempre y cuando esto no los guía al pecado, no los guía a alejarse del Señor, no los guía a poner su confianza en las riquezas de este mundo o en lo que puedan conseguir antes que en el Señor. Pero son libres de elegir ese tipo de profesiones. Y en general, yo creo que cada cristiano debe ejercer en cierta manera, ejerce, ¿no?, este tema de involucrarse en la política cada vez que va a votar, cada vez que les enseña a sus hijos qué clase de gobierno es el que estamos buscando. Por ejemplo, yo estoy afectando la forma en la que mis hijos se involucran en la política ya desde que son pequeños y resulta que les enseño a trabajar y que ellos deben comer el pan que ellos trabajan, por lo que ellos generan y no deben esperar, por ejemplo, regalos del gobierno, que el gobierno les solucione la vida, como ya mencioné antes. Entonces ya de alguna manera me estoy entrometiendo, ¿no?, en el tema político de lo que vaya a suceder en las siguientes generaciones. Entonces somos activos, ¿no? Somos activos, y aquellos que no son activos en realidad son negligentes respecto a lo que vaya a suceder en el país. Y muchas veces se olvida de que Dios no solo está interesado en individuos, sino que Dios le interesa que las naciones, los pueblos le honren, ¿no? Y eso va a suceder a través de lo que vaya a suceder con nuestra sociedad, eso va a pasar a través de lo que vaya a suceder con nuestros gobernantes. Y como dije, vivimos una época en la que tenemos el privilegio o la capacidad de poder afectar eso. En otras épocas lo que estamos hablando ahora sería imposible, ¿no? Porque si no estás de acuerdo con el gobierno de turno, simplemente te mataban. Entonces creo que es algo que debemos utilizar, ¿no?, y debemos hacer, ¿no? Muy bien, Pastor Gerson, ¿cuál debería ser entonces la participación de un cristiano en la política? Estoy de acuerdo con lo que han compartido los hermanos, solo me gustaría hacer una pequeña aclaración, ¿no?, o mejor dicho, acotación. Creo que de manera directa o indirecta estamos involucrados en lo que está sucediendo en nuestra sociedad, pero la pregunta iba más dirigida en el sentido: ¿debemos hacer campaña política? Más o menos así estaba entendiendo los cristianos. ¿Hasta qué punto? Y creo que sin duda nosotros como creyentes somos sal y luz y nos oponemos a aquellas políticas que van en contra de las Escrituras, y nos establecemos firmes en aquellas convicciones que nosotros creemos que las Escrituras enseñan. Pero no debemos perder de vista que nosotros tenemos lealtad al Señor, ¿no? Nuestra lealtad es hacia Él. Y quizá el error que creo que tenemos que evitar es que en esa participación que nosotros tenemos en la política, como cualquier ciudadano, no estoy hablando de alguien que está ejerciendo un cargo público, sino en lo que se expresa en el día a día, en la cotidianidad, en las redes sociales, tenemos que tener el cuidado de no dar la impresión de que nuestra lealtad es hacia un hombre y no hacia Dios, ¿no? Entonces creo que hay que ser muy sabios en el que nuestra identidad, no perder de vista que nuestra identidad está en Cristo, ¿no? Y que finalmente, aunque nuestras decisiones que tomamos respecto del voto o respecto de la concepción que nosotros tengamos de una perspectiva más bíblica a cada acercamiento político,
no tenemos que perdernos de vista que si bien somos seres que están involucrados y toman decisiones desde una perspectiva del reino, pero no somos partidistas, ¿no? A tal punto de no discernir, de no reflexionar, de no ser autocríticos, de llevar a la idolatría a un candidato o a un partido que ha pasado en nuestro país tristemente, y a tal punto de llevarnos a ser, antes que cristianos, nuestra identidad es con ese partido y nuestra lealtad es con ese partido, aunque vaya en contra de los principios cristianos, ¿no? Entonces creo que esa es una línea que tenemos que sí tener en claro, no olvidarnos en la manera en que nosotros nos comportamos, que no dé la falsa impresión de que nuestra identidad, antes que ser cristianos, pretendamos tal vez dar una mala impresión de que somos de tal o de cual partido, ¿no? Lo cual en realidad de ningún creyente es así, ¿no? Sino que le pertenecemos a él. Muy bien, gracias. Y esto me lleva a hacer otra pregunta y quiero iniciar con el pastor Álvaro. Entonces, ¿qué posición debería tener la iglesia respecto a un proceso electoral? Por ejemplo, ¿debe de opinar abiertamente sobre candidatos o quizás guiar a su iglesia o al rebaño o mostrarle sobre ciertos candidatos que abiertamente rechazan a Dios y sus estatutos? O quizás la iglesia, según lo que venimos hablando, debería tener un papel más como iglesia más apartado de tener una posición más directa con en el proceso electoral? Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Y creo que hay que tomarla con mucho cuidado. Nosotros en nuestra iglesia, yo tengo algo claro, ¿sí? Yo como pastor tengo que pastorear a todas las personas dentro de la iglesia, ¿no? Y creo que eso hay que dejarlo bastante claro. Y tengo la responsabilidad de cuidar y velar por todas las personas, ya sea que están de acuerdo con la política personal o el partido que quizás yo apoye. Sinceramente, yo como pastor nunca me he puesto el color político de ningún partido, pero lo que sí vamos a hacer de manera explícita y directa es como Juan el Bautista, confrontar el pecado y las políticas que van contrarias a la voluntad de Dios. Y en ese camino a veces sí surge la necesidad de mencionar, ¿no? De mencionar. Yo les puedo asegurar de que Juan el Bautista no dijo, hay un adúltero en el gobierno, tengan cuidado con él. No, él apuntó directamente a Herodes y Herodías, ¿no? Y no les es lícito hacer eso. Entonces creo que esa responsabilidad sí tenemos. Yo no puedo decir a las personas específicamente por quién votar, pero sí puedo advertirles acerca de sus políticas y lo que esas personas están promoviendo. Entonces, en ese caso, somos explícitos. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos manda eso. Efesios 5, versículo 11 dice que estamos llamados a reprender las obras de las tinieblas. Entonces, resulta que cuando yo me topo con partidos, sinceramente, respecto al económico, quizás puedo tener un poco más de tranquilidad, digo, de paciencia, ¿sí? Porque hemos hablado de que el gobierno tiene la responsabilidad de hacer justicia, pero por ejemplo, cuando yo me topo con partidos, los cuales de manera explícita o de manera ambigua sabemos que apoyan el tema de la ideología de género, el tema del aborto, del tema del feminismo. Es mi responsabilidad como pastor advertirle a mi grey de que esos candidatos están promoviendo eso y de que al votar por ellos están promoviendo ese tipo de agenda. Que creo que esto es algo muy importante, sobre todo en nuestro momento, y en nuestro contexto boliviano. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente está acostumbrada a votar por la personalidad del candidato, y ese es un error sumamente grande, ¿no? Mucha gente vota porque le cae bien tal candidato, por cómo habla, por qué dice, por cómo se presenta, por su demagogia muchas veces, pero nunca van y se adentran en sus propuestas. Y yo como cristiano no puedo estar tranquilo y como pastor no puedo estar tranquilo sabiendo de que hay personas que se llaman cristianas y, por ejemplo, por ignorancia o quizás por rebeldía, no sé, están votando por alguien que va a promover ese tipo de ideologías, ese tipo de políticas que van completamente contrario a lo que es el rol que Dios le ha dado al gobierno. Entonces, en ese caso sí es necesario hablar, ¿no? Y mencionar nombres si es necesario. Bueno, esa sería nuestra posición. Muy bien, gracias. Pastor Roberto, ¿qué posición debería de tomar una iglesia respecto a un proceso electoral ahora que ya lo tenemos a días, ¿no? De que ya podamos ir a las urnas como bolivianos? Bueno, creo que la posición que debe tomar una iglesia es, en algún sentido, debe ser como Santiago dice, ¿no?
tardos para hablar y prontos para oír, porque al fin de cuentas yo creo que eh, el Señor seguirá siendo soberano a pesar de todo, de todo lo que vaya a pasar con el partido que pase, ¿no? Entonces, los pastores y también los creyentes deben ser tardos para hablar y prontos para oír. Dar una opinión muchas veces puede causar incluso división en la iglesia, puede causar molestia en la iglesia y hay que ser sabios en aquello, ¿no? Y pienso que eso es importante. Así que respecto a esa pregunta, esa sería mi respuesta, hermano Agustín. Gracias, Pastor Roberto. ¿Qué nos comenta Pastor Gerson sobre la posición que debería tener una iglesia respecto a un proceso electoral? Bueno, primero que nada, partiendo de lo que estamos hablando como iglesia, como el cuerpo del Señor, rescatado de las tinieblas a la luz para hacer luz en este mundo, ¿verdad? Entonces, hablando de la iglesia como ese cuerpo local que Dios ha rescatado, primero que nada no debemos olvidar cuál es el principio o el propósito por el cual hemos sido rescatados, ¿verdad? Para anunciar las glorias de Dios, para testificar y predicar el Evangelio. Es lo que la iglesia debe hacer y está llamado a hacer, ¿no? Y como ministros del Señor, y aquí solamente quiero ampliar lo que ya he mencionado, estamos llamados a predicar el Evangelio, ¿no? Quizás lo que se ha expresado de parte de Pastor Álvaro, yo le entiendo, porque yo escucho también sus predicaciones, él predica el Evangelio, ¿no? Entonces lo que sí quiero ahí ampliar es que como pastores nosotros estamos llamados a predicar todo el consejo de Dios. O sea que no vamos a usar el púlpito, es decir, la iglesia que ha constituido el Señor para que nosotros podamos edificar como pastores. No vamos a usar ese tiempo especial que se nos ha dotado para adorar a Dios y vamos a pasar hablando de política. ¿Y por qué menciono esto? Porque ha sucedido ya en nuestra historia que muchas veces desde el púlpito se les ha dicho a los hermanos, tienen que votar por tal candidato, ¿no? Y obviamente esto no es el rol para el que ha sido llamado la iglesia. La iglesia ha sido llamada para predicar el Evangelio. Ahora, eso no significa que nosotros, como ya hemos hablado y establecido desde un principio, que no tenemos parte ni arte en todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad. Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Primero que nada, informarnos, ¿no? Conocer cuáles son las propuestas de cada partido político, examinar qué es lo que están proponiendo. Hay tanta información que circula en las redes sociales y si hacemos nuestra información por los memes que salen, no va a ser un voto informado. El voto del creyente tiene que ser un voto realmente muy consciente de toda la realidad y no pensando en nuestro bolsillo, ¿no? ¿Quién nos va a traer la mejor economía? Sino en realidad tenemos que tratar de frenar al mal, porque nuestra función como sal y luz es una función que trae molestia, ¿no? Que incomoda y por lo tanto nosotros vamos a estar en oposición y vamos a frenar a aquellos que estén intentando hacer daño y estén en contra de Dios y vamos a obrar entonces en esa medida, ¿no? Nuestra responsabilidad tiene que ver con los intentos de frenar los avances del mal, ¿no? Ahora, sabemos que Dios es soberano por sobre todas las cosas y quizá vamos a hablar de esto en un momentito, pero eso no significa que nosotros como creyentes no tenemos que tomar la responsabilidad como ciudadanos desde una perspectiva de la ética del reino de Dios, ¿no? Y va a afectar. Entonces, informándonos y a la luz de la información que tenemos, pasarlo por las escrituras y tomar una decisión encomendándonos al Señor y finalmente no poniendo nuestra esperanza en ninguno de esos candidatos, en ninguno, ¿no? Pero encomendando al Señor que en su gracia derrame su gracia común para que podamos tener tiempos en los que podamos vivir en paz y en tranquilidad y pueda ser el Evangelio predicado. Pero si nos tocase vivir lo opuesto, que nos dé la fortaleza para seguir siendo fieles, incluso en los tiempos dificultosos que podamos llegar a vivir, ¿no? Entonces, hay que estar informados y votar y participar en estas acciones políticas siempre con una mirada del reino y tratándonos de oponer y tratar de frenar el mal que va en contra de Dios.
Amén, así tiene que ser, ¿no? Informarnos. Tenemos tanto acceso a la información, pero tan poca gente que investiga. Eso es lo que a veces llegamos a la conclusión, ¿no? En nuestro celular o en la palma de nuestra mano tenemos acceso a tanta información, pero a veces nos centramos más en pequeñeces, como decía el pastor Gerson, en algunos memes que circulan por las redes sociales solamente, ¿no? En vez de quizás habernos sentado en una ocasión y leer las propuestas que tiene cada gobierno respecto al plan que ellos tienen, ¿no? Para lo que es la nación. Y bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, ya hemos pasado 38 minutos, 39 minutos en el programa y me gustaría saludar a las personas que se han venido conectando. Tenemos alrededor de 74 personas conectadas, también a las que nos están escuchando a través de la radio, de la sintonía de FM 100.3 Radio Educativa, desde la instalación de la Universidad Evangélica Boliviana. Gracias por acompañarnos, gracias por estar compartiendo la transmisión para que podamos llegar a más personas también con este tema realmente importante, que debemos de informarnos como cristianos y debemos tener bases sólidas al momento de, por ejemplo, ejercer nuestro voto, no simplemente votar, por así decirlo, ¿no? Entonces, vamos a continuar y me gustaría leer un pequeño párrafo y va a ir para cada uno de ustedes también. Si los planes y propósitos de Dios están prefijados, o sea, que Él ha determinado en su soberana voluntad lo que acontezca y su voluntad es inviolable, lo que Él se ha propuesto, por ejemplo, lo va a llevar a cabo y ningún gobierno puede frustrar su voluntad, y eso encontramos en Daniel capítulo 4. De hecho, inclusive Daniel nos dice que Dios es el que quita y pone reyes, porque el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da, dice Daniel 4:17. Basado en esto, como creyentes, entonces, ¿qué obligación? ¿Hay alguna obligación aún en nosotros de ir a votar o podríamos decir simplemente ya todo está en las manos del Señor, no necesito yo en estas cosas participar y Él sabrá lo que va a acontecer en mi nación, ¿no? ¿Qué nos dice Pastor Roberto respecto a eso? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Creo que es importante entender que aunque somos ciudadanos del reino celestial, todavía somos ciudadanos de este reino terrenal. Y como dice Proverbios 24:21, teme a Jehová, hijo mío, y también al rey. En ese sentido tenemos más que la obligación, la responsabilidad de ir y votar quizá por el partido menos malo en ese sentido, ¿no? Pero que pueda también ser conforme a lo que es los principios bíblicos, siempre tomando en cuenta de que aún todos los hombres son depravados, ¿no? Y que no va a haber un gobierno perfecto, solo Jesucristo gobernará perfectamente. Eso es, Agustín. Aló, Pastor Álvaro, ¿lo logra escuchar? Sí, sí, te escucho. Muy bien. Como creyentes, ¿tenemos la a mí? obligación de ir a votar? Sí, no sé. ¿Aló? Sí, se está cortando un poco, pero te escucho. Le estaba haciendo la consulta, como creyente, ¿tenemos esta obligación de ir a votar? Porque algunos pueden aferrarse a los pasajes que hemos citado y bueno, en la soberanía del Señor, que no tenemos la necesidad ni la obligación de hacerlo, ¿no? Sí. Que tanto, obviamente, a veces las multas que podemos tener o las cosas que se nos puede presentar, pero ¿es una obligación de un cristiano ir y ejercer el voto? Sí. Bueno, creo que ahí hay una confusión respecto a de que la soberanía de Dios como si negara la responsabilidad del hombre. Y eso es algo que no sucede en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios es soberano y como algún pastor dijo en la antigüedad, esa es la almohada en la que podemos recostar nuestra cabeza todas las noches. Pero eso no me quita a mí la responsabilidad de hacer lo que es justo, de buscar que se haga su voluntad, de buscar de que se haga su voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sí? Entonces, si fuera de que las personas van a usar la soberanía de Dios para no hacer lo que Dios les manda que hagan, para no buscar que la sociedad sea una sociedad más justa y una sociedad que esté más alineada hacia el patrón y al diseño de Dios, entonces tú verías en el Antiguo Testamento todas las personas sentadas, nunca se levantaría un Josué, nunca se levantaría un David, nunca se levantaría un Nehemías, nunca se levantaría un Esdras, se quedarían sentados esperando que, la soberanía de Dios. Nosotros confiamos y creemos en la soberanía de Dios, creo que esa es una de las bases de la mayoría de nuestras iglesias reformadas.
pero eso jamás nos niega la responsabilidad que tenemos como cristianos y como ciudadanos de este mundo a hacer lo que es justo. Amén. ¿Qué nos dice Pastor Gerson respecto a la misma pregunta? ¿La obligación o el cristiano debe de ir? Quizá antes de responderlo, estoy de acuerdo con lo que ya se ha mencionado. Quizá aquellos que deciden no participar son aquellas personas normalmente que son parte del movimiento anabaptista o de lo que fue considerado como la reforma radical históricamente, ¿no? Porque ellos entienden que todo lo que está en el mundo necesariamente está como algo pecaminoso en sí, ¿no? Y por eso es que se alejan también y viven en comunidades separadas, ¿no? Todo lo que tiene que ver entonces con lo que está, con lo que este sistema está corrupto en sí y por lo tanto hay que escapar, ¿no? En vez de transformar y ser luz y sal donde Dios nos ha puesto, la respuesta es alejarnos, ¿no? Alejarnos y ser puros y limpios donde podamos estar, ¿no? Entonces, parte muchas veces de esa manera de pensar, ¿no? No digo de todos, pero históricamente, por lo menos, el movimiento de la reforma radical, los anabaptistas, tienen una posición clara con lo que tiene que ver con la participación en la política, ¿no? Pero yo creo que como mencionó Álvaro y también mencionó Roberto, no hay contradicción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El término en teología que simplifica eso se llama concurrencia, ¿no? La concurrencia, que lo que trata de explicar es que tanto Dios es 100% soberano, pero Dios de manera usual va a utilizar medios ordinarios para llevar a cabo sus planes, ¿no? Si tiene aquí un propósito, usualmente lo va a utilizar ciertas personas o ciertos medios para llegar a ese propósito, ¿no? Entonces no va a ir en contradicción con aquello y no elimina, ¿no?, nuestra responsabilidad, por lo que la solución no es evitar, escaparnos, tratar de salir del mundo, sino como está en la palabra, estamos aquí en el mundo, pero no somos del mundo, y eso va a permear también nuestro entendimiento y nuestro ejercicio también a la hora de votar. Muy bien. Ahora, Pastor Álvaro, estamos ya en la recta final. Por ejemplo, ya creo que el día de mañana o el día viernes entramos ya en el silencio electoral, donde ya no se puede dar ninguna opinión política. Entonces, la pregunta va a la siguiente: ¿qué debería de considerar cada creyente al momento de ejercer su voto? ¿Hay quizás algunas características o hay algo que él debe de pensar antes de ir a ejercer su voto? Porque vemos personas que a veces en las redes sociales simplemente se están enfocando en ejercer su voto por quitar a cierto candidato, o como decían ustedes también, a veces no se informan. Entonces, ¿qué debería de considerar cada creyente al momento de ejercer su voto? Bueno, lo que voy a decir en realidad ya me he metido en algunos problemas, pero sinceramente yo creo que es la verdad, ¿sí? Bueno, a mí nadie me podría acusar, ponte, de apoyar un partido como el MAS, porque la gente que me conoce, que es cercana a mí, saben de que yo estoy muy en contra de sus políticas, del abuso que han hecho en el gobierno, de muchas cosas que ellos han influenciado dentro de nuestra sociedad, como el aborto, el movimiento LGBT. Entonces yo soy de manera pública alguien que está en contra del movimiento al socialismo y las cosas que hizo, sobre todo en los últimos años. Eso es algo que nadie me podría acusar por si acaso de masista. Pero la Biblia, creo que muchos cristianos se han olvidado que no nos manda a odiar al más, ¿sí? La Biblia nos manda a aborrecer el mal. Salmos 97, versículo 10, dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Entonces, yo veo que mucha gente tiene como un odio hacia el más y entonces está dispuesta a disminuir el estándar de justicia que Dios nos da como cristianos con tal de solamente sacar ese partido. Y algunos yo los he confrontado con este tema de que muchas de las políticas, por ejemplo, del supuesto voto útil que hoy día nos presentan, muchas de las políticas del partido al cual le llaman voto útil son las mismas políticas del MAS, ¿no? Pero odian al más de lo que odian el mal. Entonces eso es algo que yo sinceramente creo que tienen que tener en consideración. Dios nos ha llamado a odiar el mal. Ahora, como hemos hablado, ningún candidato va a ser perfecto, solo el único rey que va a gobernar en completa perfección es Jesucristo. Pero sí hay candidatos los cuales están más cercanos a lo que Dios demanda del gobierno y hay ciertos candidatos los cuales están más lejanos a esto.
Entonces, cualquier candidato que va a promover agendas feministas, agendas abortistas, agendas de ideología de género, o que son ambiguos respecto a este tipo de cosas, son candidatos que los cristianos, sin pensarlos, deberían tenerlos excluidos de siquiera considerarlos como posibles candidatos para recibir su voto. Y eso es algo que debemos considerar. Como cristianos estamos llamados a aborrecer el mal. Entonces debemos ver sus propuestas, ponerlas en una balanza respecto a lo que la Escritura nos dice que es lo justo, que es lo que Dios busca como justo dentro de una sociedad, dentro de un país. Y entonces tomar una decisión, pero no simplemente por el calor del momento y por el odio que se tiene o la emoción que se tiene en contra de un partido político. Hay que estudiar las políticas y ver cuáles se alinean más hacia lo que la Escritura dice. Y como hace poco hemos mencionado en las redes sociales, un verdadero voto útil, hermano, es un voto que honra a Dios. ¿Sí? Y bueno, creo que eso es algo que tienen que considerar. Muy bien. ¿Qué opina aquello, Pastor Gerson? ¿Qué debería de considerar cada creyente al momento de ejercer su voto? Como hemos estado hablando en esta noche, debe primar la perspectiva del reino y entender entonces que como iglesia, como creyentes de manera particular, nosotros nos vamos a oponer al mal, ¿no? Como decía el Pastor Álvaro, y creo que solamente quiero aprovechar algo de lo que mencionó también, en esta cuestión de la política. Queridos hermanos, tal vez nos están escuchando algunos y tal vez tú eras afín o apoyabas al partido del gobierno que ya salió con el expresidente, y quisiera realmente que puedas reflexionar, ¿no? ¿Cuáles han sido los aspectos por los cuales tú has apoyado a tal partido, ¿no? Quizás sí ha mejorado la economía de muchas personas, tal vez muchas cosas ha prosperado el país, pero algo que menciona el Pastor Álvaro y por qué como cristianos existe una oposición, creo, no es porque afecta a nuestros bolsillos, ¿no? O porque al final nos vaya a quitar nuestras casas por la visión socialista que tenga, o todas esas cosas. Creo que lo mencionó muy bien, y es porque en realidad cuando un gobierno deja de lado los principios bíblicos y más bien asume la posición contraria, ¿verdad? Tristemente nuestro expresidente muchas veces expresó comentarios abiertamente en contra de Dios, ¿no? De la lluvia solamente cae el cielo, perdón, del cielo solamente cae la lluvia, ya está, confundí la frase, y expresiones como esas, ¿no? Entonces, probablemente, querido hermano, hemos mejorado en aspectos, no sé, de desarrollo, de economía, pero como creyentes lo que debe primar para que nosotros tomemos una decisión no es si ha afectado a mi bolsillo, ¿no? O incluso la participación ahora de personas que son, no sé, que habían sido rechazadas en el pasado, los campesinos, los indígenas, y hay un volver, un levantamiento y todo aquello. Pero no debe ser aquello tampoco lo que nos dirija a poder emitir nuestro voto, sino realmente la política no que nos beneficie a nosotros, sino si está ayudando al avance del reino de Dios. Y obviamente, como ya dijo Álvaro, ninguno de los candidatos, y hablo de esta elección, ninguno de los candidatos es cristiano, ¿no? No lo es. Y de hecho se ha utilizado tanto el nombre de Dios en este tiempo que se ha llegado a convertir en blasfemia, ¿no? Para todo se usa el nombre de Dios por los candidatos y quieren usarlo de un lado a otro, porque nuestro país, siendo sinceros, es un país religioso, ¿no? Es un país religioso y saben que va a captar bastantes votos, ¿no? Pero hay que ser muy sabios, hay que discernir, hay que informarnos y hay que ver cuál es la manera que nosotros podemos frenar el mal de una manera más notoria y contundente en lo que respecta de nosotros, ¿no? En lo que respecta de nosotros. No tenemos que tomar o emitir un voto, un juicio cegados por el odio, como mencionaba Álvaro, ¿verdad? O que realmente exista realmente ese rechazo hacia ciertas clases sociales. Ese no es un voto de un cristiano, ¿no? Ese no es un voto de un creyente. Pero si vamos a tomar una decisión que sea para frenar el mal, ¿no? Entonces, quizá muchas veces se ha dicho, hay que votar por el mal menor, pero realmente yo estoy considerando ahora, hay que votar para tratar de frenar el mal que realmente está intentando ir más en contra de Dios, ¿no? Entonces, no un voto basado en el odio hacia algún partido político o es en el rechazo hacia algún partido político, pero desde donde ahora entiendo mi perspectiva bíblica,
ahora me doy cuenta que hay algunos partidos muy claramente, y ya hemos tenido la experiencia en el anterior gobierno, para mencionarles simplemente, para que revisen un poco, investiguen cuál de estos partidos forma parte del Foro de Sao Paulo, ¿no? Y investiguen qué es el Foro de Sao Paulo, queridos cristianos, queridos creyentes, qué es, cuál es su agenda, ¿verdad? ¿A dónde están apuntando? No es que están con una agenda gris, con una agenda tibia, no tienen claro a dónde van y es completamente anticristiana, a favor de la ideología de género, a favor del aborto y todo aquello. Y para los entendidos saben qué partido forma parte del Foro de Sao Paulo. Pero otra vez, nosotros tenemos que investigar, tenemos que saber entonces y discernir que tenemos que oponernos a eso, ¿no? Entonces, como creyentes, hermanos, normalmente se ha dicho, ¿verdad? Hay que votar por el mal menor y en parte es verdad porque ninguno es bueno. No vamos a votar por ninguno bueno. Si querías una noticia, sabes, por el que votes este domingo, no va a ser bueno y se va a equivocar en muchas cosas. Pero como cristianos, tratemos de frenar en lo más que podemos el mal. Y después de esto, hermanos, porque puede pasar todo, quien sea puede ser el próximo gobierno. Si sale, no sé, el partido X, el partido Y o el partido Z, hay que oponernos a las cosas que estén en contra de Dios. Tenemos que oponernos. Es verdad, hay sujeción, hay respeto en todo lo que el gobierno nos indica y es justo, como dice en Romanos 13, obedecemos porque es justo obedecer las autoridades que han sido puestas por el Señor. Pero como los apóstoles nos demostraron, en lo que contradigan a Dios, sea quien sea el que venga, hermanos, y yo les quiero animar en eso porque vamos a luchar probablemente una batalla cultural, una batalla realmente con convicciones bíblicas. Hay que ponernos firmes y hay que estar bien informados bíblicamente para poder dar esa batalla también a quienes vengan más adelante. Pero tenemos que estar informados y tenemos que tomar una decisión no acorde a mi bolsillo, no acorde a lo que yo quiero, sino en qué forma mi participación puede refrenar el mal y que el reino pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces son algunos criterios que tenemos que tomar, en mi opinión, desde una perspectiva bíblica para poder glorificar y honrar a Dios. Y es verdad que no debemos de informarnos. Realmente a veces pecamos por ignorancia y no es porque no tengamos el acceso para poder investigar o averiguar. Lo tenemos, simplemente no lo queremos hacer en muchos casos o a veces nos gusta entretenernos en otras cosas antes de, qué sé yo, investigar, leer o buscar. Entonces ahora ya que lo tenemos al pastor Roberto nuevamente, me gustaría preguntarle, pastor, ¿qué debería de considerar un cristiano al momento de emitir su voto, de ejercer su voto? ¿Cuáles son las consideraciones que debe tener él? Bueno, nuevamente quiero volver al punto inicial. Creo que es importante que el creyente deba considerar, es verdad, al candidato menos malo, como decía el pastor, también que refrene la maldad mayor y debe votar por principios antes que por partidos políticos. Entonces, en ese sentido, hermanos, es importante que entendamos esto, ¿no? Y lo primero es orar porque realmente cuentan una historia en Estados Unidos de Abraham Lincoln que él antes de ganar quizá muchas guerras y batallas, él se ponía a orar, ¿no? Para tomar decisiones como presidente. Creo que, hermanos, es muy sabio primero orar y seguir orando y el Señor te dé esa sabiduría para poder emitir tu voto, ¿no? Y tomes en cuenta los consejos que los pastores te están dando. Pastor Roberto, ¿y usted cree que un cristiano se hace cómplice si sabiendo o conociendo la agenda o el plan de gobierno que maneja tal partido, emite su voto hacia un partido que abiertamente, valga la redundancia, tiene una agenda anticristiana, o sea, a favor de la ideología de género, a favor de los grupos homosexuales, pro LGTB, etcétera? ¿Cree que un cristiano se hace cómplice? Yo creo que esa respuesta va a depender, ¿no? Por ejemplo, eh, no necesariamente se va a ser cómplice porque no olvidemos que aun si entrase un gobierno quizá que no tenga o no apoye la ideología de género, aún el orden mundial va a obligar a que ese gobierno tome esa decisión, ¿no? El gobierno que entrase, cualquier gobierno que entre después de este,
Entonces los hombres más ricos de este mundo van a obligar a que quieran o intenten aceptar quizá la ideología de género, el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que no es necesariamente que te vuelvas cómplice, ¿no? Entonces, eso es también a tomar en cuenta, ¿no? Muy bien, Pastor Álvaro, ¿qué opina sobre si un cristiano le emite su voto hacia un partido abiertamente anticristiano? ¿Cree que se vuelve cómplice? Bueno, ahí voy a diferir con el pastor Roberto. Yo creo que sí. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia dice que no podemos compartir, no nos hagamos parte de las obras de las tinieblas, sino más bien las reprendamos. Entonces, como dije, la definición de democracia es que supuestamente el pueblo tiene el poder, ¿sí? Entonces, como pueblo, con nuestro voto le estamos dando el poder a ciertas personas. Ahora, yo entiendo lo que dice el pastor Roberto, de que hay organismos internacionales los cuales ejercen mucha presión y tienen mucho poder, pero un momento, yo no estoy votando por esos organismos eh, mundiales, esos organismos internacionales. Yo estoy votando por aquel que me está proponiendo ciertas cosas. Entonces, mi deber como cristiano es votar por aquel que se alinea más a la voluntad de Dios respecto al gobierno. Entonces, si yo, sabiendo de que un gobierno es anticristiano y esta va a promover la destrucción de la familia, la destrucción de los niños, y voto por él, me hago cómplice, porque mi voto ha sido parte de poner a esa persona en el gobierno. Entonces, yo creo que sí, estoy siendo cómplice de lo que vaya a suceder más adelante. Muy bien, Pastor Gerson, ¿qué opina sobre la misma pregunta, no? ¿Cree que un cristiano se hace cómplice si emite su voto hacia un partido abiertamente que tiene una agenda anticristiana o hacia favor de la ideología de género? Creo que tal vez la palabra más que cómplice, yo creo responsable, y déjenme explicar porque mi respuesta es sí. Y sí lo puede hacer de manera directa como de manera indirecta. Y déjenme explicar porque este tiempo que estamos viviendo es una locura que estamos viviendo, ¿verdad? Porque como decía el pastor Álvaro, con nuestro voto le estamos dando el poder, ¿verdad? Con nuestro voto, pero ese voto puede ser de manera directa o de manera indirecta, ¿no? Entonces tenemos que estar bien informados respecto de lo que, de las políticas que están proponiendo los partidos. Hasta donde hemos visto, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, muchos han sido bien ambiguos, ¿no? Y quizá el candidato que tiene las posibilidades de enfrentar al ex partido del gobierno ha sido bien ambiguo y se caracteriza por ser muy ambiguo, gris. Pero lo que sí creo que estamos muy de acuerdo y creo que es claro, y el partido que forma parte del Foro de Sao Paulo, que tiene una agenda definida, que va apoyando al movimiento de la ideología de género, al aborto, y cuyas políticas ya se han ejecutado en otros países en Latinoamérica, que están bien claramente definidas. Creo que eso es algo claro, no es algo gris, no es algo que tengamos que descubrir, sino es algo que está evidenciado, ¿no? Entonces yo diría, sí, somos responsables, pero hay que pensar si de manera directa o de manera indirecta podemos ser parte de ese apoyo y darle el poder a un partido que está directamente en contra de Dios. En otras palabras, es bien difícil porque es como decirte, ¿quieres que te coma un león o quieres que te coma un lagarto, un cocodrilo? No sé. Pero sí hay algo que nosotros estamos observando, que con una de estas decisiones, sin duda, con cualquiera de las decisiones que nosotros tomemos, tenemos que pensar desde una perspectiva del reino y buscar con mucha sabiduría cómo es que podemos frenar esto. Eso es lo que decía desde un principio, ¿no? A uno de estos partidos probablemente sí lo podemos frenar, pero yo creo que por lo que se ha replicado en otros países como Venezuela, creo que hay un partido que si entra en una siguiente etapa, no vas a poder frenarlo, ¿no? Y va a seguir con las políticas, otra vez digo, no que estén en su programa actual, sino según la agenda a la que están suscritas, porque forma parte. Y yo les animo a los hermanos que puedan revisar en los documentos oficiales del Foro de Sao Paulo qué partidos están suscritos y van a ver que solamente hay uno aquí de Bolivia que forma parte. Entonces hay algo que, en mi opinión, desde una perspectiva cristiana, sí somos responsables,
y tenemos que pedir mucha dirección del Señor para que podamos oponernos y valentía, porque va a llegar el momento en cualquier situación para oponernos al próximo o al siguiente gobierno, tal vez no este, pero al siguiente, para oponernos en esta batalla por la ética del reino de Dios. Muy bien, increíble, hemos llegado ya a la hora del programa, pero vamos a extendernos unos minutos más, así que si la directora nos está escuchando de la radio, le pedimos un permiso, y vamos a cerrar con la última pregunta. Imaginen esta escena, vamos a comenzar con el pastor Álvaro. Imaginen esta escena, 7 de la mañana, usted despertándose, quizás si se despierta más temprano, no sé, pero 7 de la mañana, recibe la llamada de un miembro de la congregación y le dice: pastor, no sé por quién votar, ¿qué me aconseja? Bueno, creo que esa respuesta en realidad la hemos dado en todo el programa de alguna otra manera. Me quedo muy claro con algo que dijo el pastor Roberto, y es de que uno debe votar por principios, ¿sí? No por partidos. Entonces, ¿cuál es el partido que se alinea más a los principios bíblicos? Es eso lo que me interesa, ¿sí? Y la verdad, yo creo que la gente tiene que tomar muy bien esto en cuenta. ¿Por qué? Porque en nuestro contexto se quiere utilizar una especie de lógica, la cual no es correcta, en el sentido de que si tú no votas por este o aquello que te decimos que tienes que votar por tu culpa, por ejemplo, va a volver el MAS, digamos, ¿sí? O el partido que acaba de salir del gobierno. Pero no, hermano, yo cuando doy mi voto estoy apoyando a aquel que me da las propuestas más cercanas a lo que Dios demanda. Entonces yo estoy votando por esa persona. El hecho de que la mayoría de la sociedad no sepa por quién votar o vote por los equivocados, ese ya no es mi problema. Mi responsabilidad es votar por aquellos que están más pegados a lo que Dios demanda del gobierno, a las propuestas que están más cercanas a lo que Dios demanda del gobierno. Y si yo cumplo mi responsabilidad, yo estoy buscando agradar a Dios y no a los hombres. Y eso es lo que cualquier cristiano tiene que tomar en cuenta. Entonces, uno tiene que leer sus propuestas y ver claramente cuáles se pegan más a lo que la escritura nos demanda de la sociedad, lo que Dios demanda de la sociedad del hombre. Y de esa manera tomar una decisión. Y en nuestro país, sinceramente, está dividido en casi 4 partidos políticos y solamente 2 son los que están más cercanos a lo que la escritura demanda y los otros 2 no. Y eso es bastante claro, cualquier persona puede investigar y darse cuenta de eso. Entonces, obviamente que si lo hablara de persona a persona con alguien cercano de la iglesia, quizás podría mencionar partidos, nombres y apellidos, así nomás. Pero bueno, por prudencia prefiero no hacerlo de manera pública. Muy bien, gracias, pastor Álvaro. Igual para el pastor Roberto, imagínese que yo lo llamo, pero a las 6 de la mañana. Yo soy miembro de la iglesia donde pastorea el pastor Roberto Azurduy. ¿Y cuál sería sus últimos consejos para aquel hermano, no? Bueno, lo único que yo puedo hacer, Agustín, es decirte 2 cosas, ¿no? Primero que busques frenar el mal, buscar al menos perverso quizá. Y lo segundo, ora mucho, porque es lo que va a darte sabiduría de lo alto para que tú puedas tomar una decisión, ¿no? Si tú fueras el que me llamases, o cualquier otro hermano, ¿no? Entonces, oremos y el Señor pueda ayudarnos a vivir, como dice Timoteo, una vida quieta y reposadamente, cualquiera fuese el gobierno que entre conforme a su voluntad. Muy bien, gracias, pastor Roberto. Pastor Gerson, el último consejo para aquel hermano. Bueno, le animaría a que tome las decisiones que vaya a tomar basados en la ética del reino. Y déjenme aquí ser un poco puntual. Hay algunas cosas en las escrituras que no te dicen, mira, tienes que votar por el partido morado o por el partido blanco, ¿no? Sería más fácil si fuese así. Pero le diría, querido hermano, busquen las escrituras, ora al Señor y recuerda que estás llamado como tu misión a ser sal y luz en este mundo. Sabes que tienes que frenar el mal como creyente. Al mismo tiempo, busca entonces qué candidatos están con propuestas que no están atentando contra la gloria de Dios.
pero por sobre todas las cosas, no te olvides quién reina después de ese domingo de la votación, no te olvides quién sigue reinando, ¿no? Y con eso me gustaría animarles a los que nos están oyendo, porque podemos caer en una desesperación o en un pánico o en un caos que la gente está viviendo en esa incertidumbre. Es así. Los que no conocen a Dios ya están las filas de la gasolina, ¿no? Ya están listos para lo que vaya a pasar el día lunes, independientemente de quién gane o de quién pierda. Pero como creyente le diría, ve, vota conforme a la ética del reino, pero no te olvides quién reina a pesar de eso. Y no importa lo que suceda mañana, si tú has tomado una decisión con base en lo del reino y Dios es soberano, a veces puede poner al peor, ¿verdad? Tú no has votado por ese, pero ha salido ese, el que ha ganado. A pesar de eso, otro es el que reina y Dios puede estar dándonos juicio, pero todavía como nación nos queda a nosotros como pueblo del Señor ser fieles a Él, no olvidarnos cuál es nuestra misión, que no va a cambiar entre el de izquierda, entre el de derecha, nuestra misión va a seguir siendo la misma, denunciar la injusticia, denunciar el mal, denunciar el pecado y predicar las buenas nuevas, que es la función que nadie puede hacer, que ningún gobierno puede hacer y que solamente la iglesia puede hacer.